versículo del capítulo 6, y estoy tocando esto con todo el propósito de que los padres que están llegando para el Día del Niño y que llegaron para el Club Infantil La Roca puedan escuchar un poco acerca de lo que es la obediencia de los hijos. Una tarea realmente fuerte, hermanos, y cuando no haces este ejercicio espiritual correctamente, va a traer consecuencias a su vida. A ver, hermanos, una pregunta: ¿quién de ustedes batalla con los hijos en cuanto a obediencia? ¿Quién tiene problemas ahí? Guille, ¿quién más? Ok, ¿quién más? Todos los demás no sufren. Los hijos les salieron derechitos. Bueno, no quiero desanimarte, no quiero decir que no vas a pasar, ojalá que no pases por nada, pero en mi experiencia bíblica, como tu hijo o tu hija es pecadora o pecador, vas a pasar por ahí. No hay otro camino, hermanos, y Dios va puliendo y depurando estas cosas. Vamos a orar y continuamos con nuestro pasaje brevemente. De hecho, hermanos, voy a llegar únicamente a estos dos versículos. Espero, y estaba pensando, si hay más padres que llegan por la tarde nuevos, sí me gustaría continuar con las dos obligaciones. En la mañana hablaba que estos textos, el texto de Efesios habla a los padres y a los hijos. La relación familiar salta de la relación matrimonial a la relación familiar y deja de hablar del matrimonio, empieza a hablar a los hijos específicamente, de forma, como decía a ustedes, de una forma muy directa. Pero en el versículo 4 habla a los padres, ¿verdad? Vamos a leerlo todos juntos desde el 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Un versículo extenso, el versículo 4. Entonces voy a ponerlo en las manos del Señor si lo hacemos para el próximo domingo, y lo corremos a una breve serie para compartir este versículo por lo menos en 2 domingos más, el versículo 4. Pero por ahora quedémonos en el versículo 2. A ver, hermanos, siempre en la tarde me gusta un poquito más la interacción. Quisiera saber qué es lo que ustedes absorbieron de esta tarde, de esta mañana. ¿Qué es lo que pueden reconocer en cuanto al versículo 1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es lo que vimos esta mañana? Alguien que comparta rápidamente, hermanos, brevemente, rápido, breve. Sí, realmente creo que lo más importante es que Dios tiene sus leyes, también sus mandamientos. Decíamos por ahí hace un momento que José incluso escribió sus mandamientos en 2 tablas en la primera etapa, pero pues estando bien nosotros como matrimonio, creo que los hijos somos el ejemplo para nosotros a seguir. Entiendo. A ver, nada más vayan específicamente, ¿qué entendieron? Díganme, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que... Número 1, ¿a quién está dirigido? No, a todos los creyentes, pero el versículo como tal, ¿a quién está dirigido? A todos. A los hijos. Recuerden esto, hermanos, muy importante. De verdad que necesitamos esforzarnos para captar. Cuando agarramos las palabras, hermanos, es mucho más importante hacer aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a quién está dirigido este mensaje? A los hijos. Dejó de hablar a los padres, dejó de hablar al matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes? Lo decía en la mañana. Habla a los hijos. ¿Por qué? ¿Qué pide a los hijos? Obediencia, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué significa obediencia en este caso? ¿Escuchar a quién? Al papá. Entonces, si no escucha al papá, ¿hay una falla o no? Por supuesto, hay algo grave, y no lo pases por alto. No digas, sí, nada más no escuchó al papá y se acabó. No, punto. Este asunto va a crecer. Esto se va a desarrollar gravemente, hermanos. Cuando un hijo no escucha al papá, esto se va a desarrollar muy fuertemente. Satanás, la carne, el mundo va a aprovechar mucho este espacio. Número 2, ¿qué más? Obedecer. Él se pone bajo el cuidado de los padres, bajo la autoridad de los padres, debe escuchar. Y la palabra obediencia también me dirigía a algo, una acción, ¿no es cierto? La obediencia únicamente se va a mostrar, a diferencia de la honra, que es un sentimiento de amor, es mostrar nuestro afecto, nuestro cariño a nuestros padres. A diferencia de esto, la obediencia es una acción. ¿Por qué es una acción? Es obedecer una orden.
Exacto, tú sabes que no obedeció mientras el niño o el joven que está... ¿Quiénes son los que están, a quienes habla? Por cierto, hablábamos de esta palabra, ¿a quiénes está, aparte de los hijos? ¿Cómo referenciamos la palabra hijos? ¿A quiénes va dirigido? No. Me voy a salir, hermanos, me voy a salir de la iglesia. ¿A quiénes va dirigido? Cuando dice hijos, ¿a qué hijos se refiere? Exactamente, ¿de acuerdo? No vayas a ir con tu hijo que está casado, que tiene 3 hijos y 2 nietos ya, y le digas, tú estás bajo mi autoridad y me debes obedecer. ¿Están de acuerdo? Ponemos el límite y entendemos esta parte, obedecer con la acción. Y luego, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más vimos? Además, muy bien, o sea, debes enseñar una obediencia correcta. Y luego, ¿qué más? En el Señor, si no se me va a ir el tiempo. En el Señor, ¿qué decíamos? ¿En qué consiste en el Señor? Toda la obediencia que le agrada a Dios, ¿no es cierto? Si un papá le dice a su hijo, ven, vamos a ver esta película indecente, impropia, tú ya eres hombre, tienes 12 años, 15 años, te sientas conmigo, ¿tiene que obedecer a su padre? No, ¿por qué? Porque es en quién. Es en el Señor. Esto es importante, hermanos. ¿Y el Señor qué quiere? Todas las cosas que a Él le agradan, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué debe de ser en el Señor? Porque Él es justo. Exacto. ¿Quién marca lo que es justo y lo que no es justo? Él, ¿se dan cuenta? Él marca lo que es justo. ¿Y cuáles son las cosas justas? Las cosas correctas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa correcta te ha mandado Dios a ti a hacer aquí? Exacto. ¿Te manda a que odies a otras personas? ¿No es cierto? ¿Te manda a amar a las personas? ¿Te manda a hablar la verdad? ¿Te manda a trabajar? Él sabe todas las cosas justas y correctas. Viene el segundo aspecto, hermanos, y aquí vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, ayúdanos a entender esta parte de la Escritura, que tú nos guíes, que nos enseñes, Señor, qué es la obediencia a los padres, porque viene de ti, Señor, de tu boca, simplemente porque tú lo declaras, deben hacerlo. Y, Señor, enséñanos ahora por qué los hijos deben honrar, además de obedecer a sus padres. En Cristo te lo pido. Amén. Papá, mamá, si nos acompañas por primera vez, o hermanos que a lo mejor por primera vez han escuchado este tema, el siguiente punto es: los hijos creyentes honran a sus padres. Ahí está el texto, versículo 2. Los hijos creyentes honran a sus padres. Obviamente es obvio, un hijo que no es creyente nunca va a honrar a su papá, a su mamá, no los va a honrar. Por lo menos a la manera bíblica no lo va a hacer. Y el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese versículo, hermanos, está basado en Éxodo capítulo 20. ¿Recuerdan ustedes? Éxodo capítulo 20, versículo 12, y además en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hablando a quién específicamente en este momento: al pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Deuteronomio 5:6, el paralelo de Éxodo 20, dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está este paralelo. ¿Qué significa, hermanos? Si entramos al texto, ¿qué significa entonces esta palabra honra? La palabra honra, hermanos, en el griego significa venerar, significa respetar, significa dar reconocimiento a alguien, apreciar a alguien. Eso es lo que significa, hermanos. Entonces, el honor, hermanos, es una actitud de corazón, y cuando una persona da honor a sus padres, en este caso hablando de los niños, de los hijos que habitan en casa, cuando uno de estos jóvenes honra a sus padres, es una actitud que viene de su corazón y es consecuencia, ¿saben de qué? De la obediencia. Es consecuencia de la obediencia, porque hay un corazón transparente, ¿no es cierto? Hay un corazón que ha sido regenerado por Dios, es un muchacho trabajado por el Señor y está en obediencia. ¿Qué hace? Honrando a sus padres. Entonces, honrar, hermanos, significa respeto y amor, y en este caso, ¿a quiénes? ¿A quiénes?
a los padres. Honra a tu padre. ¿Qué cosa más tremenda, hermanos, que un hijo te honre? ¿No es cierto? Es algo muy especial. Algunas veces he ido a los aniversarios de mi hijo, a la iglesia, a su iglesia, y delante de todos se empieza a dar honra a mi persona, a su mamá. Es algo muy especial, hermanos. Una vez llegué a las primaria, mi hijo iba en tercero, cuarto de primaria, y llega la maestra y dice, es que dice su hijo Isaac, y el otro es Eduardo el primero, dice su hijo Isaac que su papá es el que hace bien todas las cosas. Y yo pues, me sentía el padre orgulloso, ¿no? Pero es muy bonito cuando un hijo te está honrando, hermano. Entonces, el honrar significa mostrar respeto, significa mostrar amor, y en este caso a nosotros los padres, honrar a los padres es tratarlos con el mayor de los respetos, cosa que hoy en día, hermanos, está casi olvidándose, ¿no es cierto? Hoy en día el mayor de los respetos ya casi no existe entre las familias. Honrar significa que nuestros hijos van a considerar a sus padres dignos de respeto, van a considerarlos así. Y cuando decimos considerarles dignos de respeto, es que estos hijos no les van a levantar la voz a los padres. ¿Sucede? Yo lo veo aquí en la iglesia, hermanos. Levantan la voz a sus propios padres. Honrarlos es apreciarlos, darles siempre un lugar especial, un lugar preferencial. Honrarlos es jamás ofenderlos. Honrarlos es no insultarlos. Y de verdad, hermanos, insultarlos, que un hijo te insulte es algo trágico. Y existe, hermanos. Cuando un hijo te insulta es algo trágico. Honrarlos también es servirlos o servir a nuestros padres. Y cuando ya son mayores los padres, también implica que podemos honrarlos ayudándoles también en forma económica, hermanos. Es una manera de honrar, y no solamente es esa, no solo la provisión de dar honra a nuestros padres ayudándoles en lo económico para darles las honras, sino que también, hermanos, debe haber una honra en cuanto a nuestro amor hacia ellos. Nunca el honrar o cualquier otra cosa va a sustituir, como el amor lo puede hacer, hermanos, cualquier cosa para honrar a nuestros padres. El dinero nunca va a sustituir el amor, el dinero nunca va a sustituir nuestro cariño y nuestro afecto hacia nuestros padres. Este es el punto, hermanos. Es que nosotros como padres debemos ocupar una posición única en las vidas de nuestros hijos. Ellos deben aprender a honrarte a ti como mamá, deben aprender a honrarte a ti como papá. Si los honramos como debemos hacerlo, hermanos, nunca los vamos a dejar a un lado, nunca nos vamos a olvidar de nuestros padres. Y aquí no equivoquemos el camino. No vais a decirle a tu esposo, ya ves como si debe estar mamitis y papitis todavía aquí, o la suegra o el suegro aquí todavía. No, hermano, no estamos llegando a ese punto. El asunto es, vamos a honrarles desde la posición que yo tengo ahora, cuidando mi hogar, y educando yo a mis hijos en la obediencia y en la honra. El honrar a nuestros padres es, como decía, es un deber que hacemos también hacia Dios. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, estamos honrando a Dios, y sin duda cuando tú honras, estás haciendo lo correcto delante de Dios. Ahora, al menos, hermanos, durante nuestra infancia que tuvimos, tratamos de crecer y nos desubicamos en cuanto a honrar a nuestro Dios. En nuestra infancia, hermanos, nosotros debemos aprender, en la infancia de nuestros hijos, nosotros debemos enseñarles a ellos desde pequeños que deben estar honrando a Dios cuando honran a sus padres, ¿no es cierto? Que nosotros somos su autoridad, y es una autoridad puesta por Dios, establecida por Dios, nos los ha dado a nosotros. Nosotros somos sus padres, ellos son nuestros hijos. Debemos honrar, o nuestros hijos deben honrar, es decir, reconocer la autoridad dada por Dios. ¿Quién te puso como autoridad por tus hijos? Dios. Ellos deben de reconocer que esa autoridad fue dada desde lo alto. De hecho, hermanos, yo no me imagino cómo es todo esto en cuanto al sentido de la disposición de Dios de hacer las cosas. Solo sé que lo hace.
pero Él me dio 3 hijos únicos en el mundo, ¿no es cierto?, en el universo. Él eligió que fueran estos y me puso sobre ellos. Y sobre estos 3 hijos yo tengo que trabajar. Tengo que enseñarles que esta autoridad viene de lo alto. Es donde nosotros, hermanos, y ustedes, perdemos mucho de la posición como padres. ¿Se dan cuenta? Porque decimos, y decía en la mañana, no me voy a meter en conflictos, no voy a entrar en detalles para llevar nuestra vida en paz, pero en realidad no estás ejerciendo la autoridad, y una autoridad en amor. ¿Te das cuenta? No estás ejerciendo tu autoridad correcta delante de ellos. Entonces, la autoridad de los padres es una autoridad divinamente delegada por Dios, y eso es algo que tienes que aprender tú y que debo aprender yo. La autoridad viene del Señor, y eso nos da mucha tranquilidad, ¿no es cierto? Mis hijos fueron dados, son especiales, a estos son a los que voy a educar, con estos son los que voy a trabajar. Tan es así, hermanos, que la autoridad viene de Dios, que si ustedes van al Antiguo Testamento, por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 1 a 3, Dios habla a Moisés y recibe una orden de que les diga al pueblo de Israel lo siguiente. Dice Levítico 19, versículo 1 al 3, todos ahí en el texto, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, hermanos, la reverencia hacia los padres fue una parte integral de la reverencia hacia ¿quién? Hacia Dios. ¿Se dan cuenta? De allí la penalidad, de allí la consecuencia tan tremenda, hermanos, tan severa. Estoy hablando de la muerte. Si venía de Dios, y Dios es un Dios santo, y quiere que también honren a sus padres, de ahí la consecuencia de llevarlos hasta la muerte, cuando se les debía aplicar a estos jóvenes si maldecían a sus padres. ¿Se acuerdan? Hoy en día cualquier muchacho puede maldecir a su papá, a su mamá. En aquel tiempo, hermanos, los llevaba a una consecuencia si maldecían a sus padres. A este hijo malo, este hijo rebelde, que se negara a obedecer este mandato, hermanos, debía ser disciplinado, ¿no es cierto?, por parte del pueblo o de los propios padres. Levítico capítulo 20, versículo 9 nos habla un poquito de esto. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Deuteronomio 21, otro paralelo ahí en cuanto a este tema, versículo 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no los obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Observen ahí algo interesante, ¿no? Lo que veíamos en Efesios. ¿No obedece a qué? A nuestra voz. La obediencia es la aplicación de mi voz hacia él, y él debe cumplirla, debe tener una acción. Por eso sacamos todo este punto. Entonces, este hijo no obedece a nuestra voz, es glotón, es un borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad le apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel, y oirá, y todo Israel y oirá y temerán. Esta era una violación, hermanos, y no voy a entrar al detalle, pero esta era una violación al 5º mandamiento. ¿No es cierto? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ellos estaban violando la ley, y al violar la ley había una consecuencia. ¿Cuál? La muerte. ¿No es cierto? Porque ya le habían amonestado, ya habían trabajado con él. Pero una cosa es importante mencionar aquí, hermanos. Son los padres, ¿no es cierto? Son los padres, o somos los padres, quienes debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer y a honrar ¿a quién? A los padres, hermanos. A los padres, que es el contexto de este texto. Somos nosotros los que debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer y a honrar a los padres. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, si vamos al libro de Proverbios, ahí está. Este libro de Proverbios, hermanos, nos ofrece una instrucción, tiene un tesoro de instrucción en cuanto a este tema. Contiene toda una serie de lecciones importantes ahí para los padres que debemos enseñar a nuestros hijos. Importante, papá, mamá, lee el libro de Proverbios y da instrucción a tu hijo sobre esto.
Te va a sorprender todo lo que vas a extraer de ahí. Algunos de nuestros jóvenes, cuando están mal, tenemos todo un manual de proverbios y lo entregamos a ellos para que lo estén llenando. Algunos no lo hacen, algunos sí lo hacen. Pero está el manual de proverbios para esto. Por ejemplo, Proverbios otra vez, capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu... Y otra vez, hermanos, aunque somos padres imperfectos, como padres somos la autoridad primordial. No somos los padres perfectos, pero somos su autoridad primordial y somos el canal, somos el instrumento que Dios está usando para darlo a los hijos. El punto es, ¿cuál instrucción estás dando? ¿Cómo le dices a tu hijo que te honre? ¿Cómo le dices a tu hijo que te obedezca? ¿No? La verdad es que muchas veces se llega a la desesperación. ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué me hablas así? Lo que estás diciendo es, no me honras, no me obedeces. Pero nunca le explicas, nunca vas a un texto bíblico, Proverbios, Efesios, Gálatas, cualquier libro de la Biblia que hable de obediencia, hermanos. Tienes que llevarlos a Él bajo una instrucción precisa y decirles cuál es la razón. Y una de las razones es que Dios es quien da ese mandato, ¿no es cierto? Versículo 1. Otra de las razones, ¿cuál es? Que Dios te ha puesto como autoridad sobre ellos. Otra de las razones, ¿cuál es? Que tu hijo tendrá una vida especial. Otra de las razones, ¿cuál es? Que tienes un Dios justo. Él está aplicando lo justo, ¿no es cierto? Hay muchas formas de explicar a tus hijos bíblicamente por qué ellos tienen que obedecerte y por qué ellos tienen que honrarte. Pero si tú no vas a la Escritura, hermanos, aquí entra nuestra ignorancia espiritual como padres. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vas a decir? Entonces es donde entra nuestra vida cotidiana, nuestra vida normal, y solamente te sientas y le dices al esposo, falló el niño. ¿Y en qué falló? En esto. Y el esposo empieza a corregir, la esposa, bueno, no fue tanto así, y hay toda una serie de confusiones, hermanos. ¿No es cierto? Tienen que conocer la verdad, tienen que aplicarla bajo la Escritura, tienen que llevarla a sus hijos con la verdad. Les he puesto este ejemplo. Alguna vez mi esposa me hablaba y me decía, nuestros hijos, tu hijo tal, no digo el nombre para no apenarlo, ¿verdad? Tu hijo tal hizo esto, está castigado y lo puse, está afuera precisamente por lo que hizo, está en el patio de la casa. Entonces yo llegué como a las 7, 8 de la noche y él cuando me vio estaba sonriendo, hermanos, sonriendo. Y abro la puerta, le digo, ¿cómo estás, hijo? Bien, bien. Y me meto a la casa y él viene atrás de mí. Ey, tú estás afuera, estás castigado. Se sorprendió mucho, hermanos. Se sorprendió mucho. Porque él pensaba que yo iba a hacer lo que él quería hacer, ¿verdad? ¿Cuántos padres perdemos la comunicación, hermanos? ¿Cuántos padres no entendemos lo que Dios nos declara en su palabra, que debemos comunicar como padres y ponernos de acuerdo para orientar y ayudar a nuestros hijos? Pero ¿sabes qué pasa? Como no hay instrucción bíblica, haces tu voluntad. Llegas a tus propias conclusiones. Ya dentro, hermanos, hablamos mi esposa y yo ya estaba enterado de todo, simplemente hablamos para decirle, ¿a qué horas va a entrar? En este momento, ok, entra. Y entró con toda su carita llena de todo lo que había pasado. Ya les digo todo lo que hizo, pero todo sucio. Y le decía, así es como se pierde uno. Dijo, mira, ven, lo cargué, lo llevé a un espejo y le dije, esto es lo que pasa. Así es como uno se va ensuciando, así es como uno va. Y tienes que irle llevando por la Escritura lo que está sucediendo. Pero tuvo que haber una comunicación bíblica entre mi esposa y yo. Muchas veces de estos temas terminan en pleitos entre esposo y esposa, hermanos. Porque no saben llevar a sus hijos a obediencia y honra de los padres. Cuando un hijo te falta a ti, está faltando a Dios. Proverbios 3.1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4.1.4, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena nueva de enseñanza. No desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás.
Proverbios 7, 1 al 3, también dice: hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Las niñas de tus ojos, ¿cuáles son, hermana, las niñas de tus ojos? ¿Lo sabes? La pupila, ¿no? Es la pupila, dice: guarda tus ojos, guarda mi ley como las niñas de tus ojos. La niña de tus ojos es la pupila del ojo, hermanos, tiene una extrema sensibilidad y protege de toda irritación. Eso es lo que es la pupila. Entonces, así igual, hermanos, este hijo obediente debe proteger con toda sensibilidad, debe atesorar con toda sensibilidad la enseñanza de sus padres. Pero ¿cuánto vale la enseñanza de sus padres a tus hijos? ¿Cuánto vale? Muchas veces te ignoran. Muchas veces esa enseñanza no tiene valor para ellos, porque no has sido una autoridad, no le has enseñado desde pequeño obediencia, no le has enseñado desde pequeño a honrar, y no le has guiado bajo esos 4 versículos a todo lo que la Biblia también nos va enseñando, hermanos. Entonces, un ejemplo de sujeción es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de esto? Él es nuestro gran ejemplo de sujeción. ¿A quién se sujetaba de pequeño nuestro Señor Jesucristo? Se sujetaba a sus padres. El texto ahí en Lucas capítulo 2, dice que nuestro Señor crecía de una forma como crece cualquier niño, ¿no es cierto? No era alguien diferente a nosotros en el sentido humano, era diferente en el sentido de que Él era Dios en espíritu y Dios carne. Pero Lucas capítulo 2 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto ¿a quiénes? A ellos. Lucas capítulo 2 versículo 51, estaba sujeto a su padre, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, si tú observas este pasaje aquí en Lucas, el Señor estaba sujeto a sus padres, y estos padres eran padres terrenales. ¿Estás de acuerdo? Su padre es Dios y concebido por el Espíritu Santo. Pero a los padres que estaban ahí, en ese sentido, Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba sujeto a ellos, crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia, crecía para con Dios y los hombres. Cuando dice que crecía en sabiduría, crecía en un entendimiento intelectual. Un niño al nacer no sabe nada, hermanos. ¿Qué sabe el niño intelectualmente al nacer? Nada. No sabe cómo se llaman las cosas, no sabe que esto es un micrófono, no sabe que esto es un celular, no entiende que él tiene que comer, no mide los peligros de muchas cosas. Es aquí donde los padres entran en acción, donde somos responsables para enseñarles todas las cosas que ellos no saben, en el caso de lo intelectual. El Señor crecía en lo físico. El niño es tan pequeñito físicamente, tan débil físicamente, que requiere la ayuda de nosotros, ¿no es cierto? ¿El niño se alimenta cuando nace solo? No, tal vez cuando estás amamantándolo, pero después, ¿qué necesitas? Acercarle la cuchara, ayudarle, ¿no es cierto? Es aquí otra vez donde los padres apoyamos a realizar las cosas para que ellos vayan aprendiendo a crecer físicamente, también en lo social, hermanos. Todos los niños son egoístas o no, hermanos, desde pequeños, ¿no es cierto? Lo único ¿qué es lo que le importa al niño? ¿Qué es lo único que le importa al niño? Él mismo. Es lo único que le importa al niño, él mismo, hermanos. No le importa lo demás. Su necesidad y sus deseos son las únicas cosas que conocen bien, y las demás cosas no le interesan. Esto nunca será permanente si tú le enseñas que no es el único niño que existe en la vida, ¿no es cierto? Tienes que educar a tu hijo para que crezca en lo social también. Otra cosa también, y por encima de todo lo que está aquí, debía crecer, y dice que nuestro Señor crecía para con Dios, ¿no es cierto? Crecía para con Dios. Un niño no nace conociendo a Dios. ¿Qué niño conoce a Dios cuando nace? ¿Quién de sus hijos ya lo conocía? Nadie. Un niño no nace conociendo a Dios, no lo obedece, y tampoco, hermanos, estoy seguro que ni ama a Dios cuando tu hijo nace. Entonces, por lo tanto, el niño se le debe enseñar acerca de ¿quién? De Dios, ¿no es cierto? Al punto que al llegar una edad ya necesaria, él tenga la habilidad, la comprensión, la madurez de decir: Señor, te conozco, ahora sé quién eres tú, ¿no es cierto? Y tú lo vas a experimentar. Cuando tienen niños pequeños, ellos van entendiendo: el Creador
Él es quien sustenta, Él es quien guarda, Él es quien cuida. Ellos van aprendiendo todo esto, hermanos. El punto es que el mejor ejemplo de todo esto lo tenemos en el Señor Jesucristo aquí en Lucas capítulo 2, cuando dice, y estaba sujeto a ellos. El Señor Jesucristo nos enseñó esta parte y obedecía a José y a María. De todo lo que puede hacer el Hijo, no hay nada que iguale la obediencia, hermanos. Todo lo que un hijo puede hacer, de verdad te lo digo, cualquier cosa que pueda hacer, no hay nada mejor que la obediencia, ¿cierto o no, papá? Es lo que buscas todo el tiempo, que tu niño sea obediente, aun cuando ya es joven o adulto, ¿no es cierto? ¿Por qué? No vayas a irte a ese lado. No, mamá, no pasa nada, estoy bien. ¿No te quedas con la preocupación? Lo mejor es, no hay cosa más preciosa que el hijo diga, mamá, despreocúpate, voy a hacerlo tal cual lo tienes pensado, vas a estar tranquila, yo voy a estar tranquilo. ¿Por qué, hermanos? La obediencia, cuando un hijo obedece, déjame decirte esto, cuando un hijo está obedeciendo, contribuye a que el ambiente familiar, como sea, hermanos, especial. Cuando alguien está desobedeciendo de tus hijos, ¿cómo es tu ambiente familiar? Es tenso, es duro. El papá se enoja, la mamá se enoja. A veces el problema es el hijo y terminan discutiendo ¿quiénes? Los padres. Nada más no se vean porque se están viendo una a otra hora. Pero es por desobediencia, hermanos, de los padres. Y eso no es lo que estamos buscando, hermanos. Honrar a Dios y respetar a Dios, respetar a los padres, es porque Él lo ha establecido y lo tienen que aprender. La desobediencia, hermanos, de los hijos va a destruir la unidad familiar. La desobediencia de los hijos va a afectar incluso la sociedad. La desobediencia de los hijos va a afectar la iglesia. Hay hijos rebeldes dentro de la iglesia, hermanos. ¿Te das cuenta? No es algo pasajero, no es un mal que se arregla por sí solo. Es algo que tú debías o debes estar interviniendo y constantemente, bajo la Escritura, estarlos educando. Y finalmente, hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Aquí está, debemos honrarlos. ¿Deben aprender a honrarlos? Sí. ¿Quién les va a enseñar a honrar? ¿En qué manera? ¿Cuál es tu manual? La Escritura. Si tú no lees, ¿qué les vas a enseñar? Dice la Escritura, honra, escucha la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Otra vez, insisto, esto es muy clave, hermanos. ¿Qué va a oír de ti? Bueno, vas a salir y nada más cuídate, hija. Vas a salir con tu novio, cuídate, protéjanse. Eso es lo que anuncia el mundo hoy. Como si tu hija fuera un mueble, que cualquier individuo puede pasar por encima de ella. No, tu instrucción es diferente. Tú eres mi hija, tú tienes un valor para Dios. Dios te creó de forma especial, tienes un propósito, hija. Dios te ama y te demanda además estas y estas reglas. Pero si no las conoces, ¿cómo le vas a instruir? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando un hijo es desobediente? Desobedéceme para que todo te vaya bien en la vida, ¿no es cierto? Es diferente, hermanos. Observa las razones por las cuales el hijo debe obedecer. ¿Cuáles son las razones? Ahí están. Por eso decía en la mañana, solo estos 4 textos, estos 4 versículos y hasta aquí estos 3 primeros versículos nos dejan mucha información. Observa, para que te vaya bien. Voy a obedecer y voy a honrar. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál sería lo primero? Que te vaya bien. Luego, una conjunción. Además de que me vaya bien, ¿qué más? Seas de larga vida. ¿Te das cuenta? 2 cosas. Pablo nos deja ver aquí 2 razones por las cuales deben ser los hijos obedientes y honrosos para con sus padres. Este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre aquí en el versículo 3 es doble en cuanto a la promesa divina, hermanos. Uno es para que te vaya bien. Déjame borrarlo para que lo vean bien. Uno es para que te vaya bien y el otro es para que seas de larga vida. O sea, para que te vaya bien está relacionado con la calidad de vida que vas a llevar o que va a llevar tu hijo.
¿Te interesa la calidad de vida que va a llevar tu hijo? Sí. 2, para que te vaya, para que seas de larga vida sobre la tierra, ¿a qué se está relacionando? A la cantidad de vida prometida. ¿Te das cuenta? 2 cosas ahí interesantes. Esta promesa, ¿a quién estaba dirigida, hermanos? No lo queremos espiritualizar. ¿A quién estaba dirigida? A Israel, ¿no es cierto? Era una buena calidad de vida y era muchos años de vida, hermanos. Era dirigida a Israel y traía muchas bendiciones materiales, muchas bendiciones físicas, muchas bendiciones terrenales. Y aquí, en la referencia que nosotros estamos estudiando de Pablo, esa promesa se muestra también en nosotros y por lo tanto, hermanos, en el Nuevo Testamento se aplica también a nosotros. ¿Pero en qué sentido, hermanos? En cuanto a la promesa para que te vaya bien, aun cuando sus bendiciones del Señor a veces no las vemos tangibles, hermanos, aun cuando no las podemos palpar, una familia donde los hijos viven en obediencia con sus padres, van a gozar de qué, hermanos? La calidad de vida. ¿De qué van a gozar para que te vaya bien? De amor. Va a haber armonía. Va a haber gozo. Va a haber paz. Y todo esto que viene de parte de ¿quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, sí le va a ir bien a nuestros hijos, hermanos. Cuando ellos están obedeciendo, va a haber todas estas cosas, armonía, amor, gozo, paz, que vienen solamente de parte de Dios. Y en cuanto a la promesa de larga vida, ¿a qué se refiere, hermanos? Los hijos que honran a sus padres pueden estar seguros de que su vida en la tierra durará tanto como Dios se lo proponga. Tanto el tiempo que Dios decida que tu hijo o nosotros lo tengamos. Y que no será acortada como algunos ejemplos en las Escrituras, ¿se acuerdan? ¿A quiénes acortaba la vida? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el Señor, ¿a quiénes acortaba la vida? ¿A los que obedecían? A los desobedientes. ¿Se acuerdan por ejemplo, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Por qué se cortó la vida de ellos, hermanos? Piénsenlo. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento. ¿Estaban obedeciendo? Estaban dando falso testimonio. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Cuando tú estás en desobediencia, tu vida se acorta. Yo les platicaba, una vez estaba yo con mi suegra, nos quedamos a dormir ahí y llega mi cuñado muy temprano y dice: oye, Eduardo, te robaron las llantas. Y dije, bueno, pues una llanta. No, las 4 llantas, hermanos. ¿Sabes lo que significa eso a las 7 de la mañana, una noticia así? 4, y tú con mucho dinero, ¿no? No, dices, no puede ser, 4 llantas. Y me dijeron, fue esa persona. Era un muchacho que de una banda. Fue esa persona. Hermanos, no muchos días después, de verdad, sorprendentemente, no muchos días después, ¿saben qué pasó con este muchacho? Lo mataron. Lo mataron. La desobediencia, hermanos, no trae largura de días muchas veces. ¿Me explico? ¿Me explico en esto? Parece que no aplica a nosotros, pero en realidad sí. La desobediencia a los padres, hermanos, debe de ser una señal de una vida disciplinada. La obediencia a los padres debe de ser una señal de una vida disciplinada, una vida ordenada, hermanos. Si tus hijos no están obedeciendo, va a haber mucha confusión, va a haber mucho desorden. Tu hijo no tendrá todas estas bendiciones. Por ejemplo, cuando un padre piadoso, hermanos, advierte a su hijo acerca de cosas que le van a hacer mal. Por ejemplo, ¿qué le puede hacer mal a tu hijo? ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le dices que no haga? Mentir. Robar. Fuerte, hermanos, rápido. Fumar, tomar, tener relaciones de sexo, ¿no es cierto? Todo eso es lo que tú aconsejas. Y el hijo no escucha este consejo. ¿Qué está pasando con él, hermanos? Está tomando la decisión de seguir una senda que por lo general no conduce a una larga vida sobre la tierra. ¿Me explico, hermanos? Cuando tú decides eso, por lo general está decidiendo no tomar esta bendición, la cual se encuentra en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Se dan cuenta? Si continúa en su maldad, ¿qué va a pasar? ¿Le va a ir muy bien? No. Si continúa en su maldad, ¿qué le va a pasar?
le va a ir muy mal, ¿no es cierto? ¿Va a tener paz? No va a tener paz. Por la regla general, hermanos, es que el hijo que sigue las normas y la sabiduría de sus padres va a disfrutar de una vida mejor, ¿no es cierto? Le va a ir mejor, le va a ir bien, ¿no es cierto? Las advertencias de sus padres, ¿qué le van a evitar, hermanos? Muchos peligros materiales, muchos peligros físicos, muchos peligros en la sociedad, muchos peligros espirituales, muchos peligros emocionales, ¿no es cierto? Pero a veces no sabemos dar a entender a nuestros hijos con nuestras palabras y las palabras bíblicas qué es lo que deben obedecer. Mi papá exageraba mucho a veces y yo tenía ganas de ir a un pueblo en tren, a Pachuca, y cada vez que yo le decía, papá, ¿me dejas ir? Él decía, pero si el tren choca. Yo decía, papá, no pues. Yo en mi mente, papá, ¿cómo va a chocar el tren? ¿Contra qué va a chocar? Pero ¿sabes qué es lo que mi papá tenía pendiente de mi vida? Mi papá tenía que haberme instruido en las cosas que eran positivas a mi vida. ¿Te das cuenta? Y obviamente mi papá no era creyente, pero ahora que tú lo sabes, tienes la capacidad de ir a la Escritura y enseñarle a tu hijo tus temores, tus pendientes. Primero que nada, la salvación a ellos, ¿no es cierto? ¿Quién no tiene temor de que tu hijo no esté en salvación? Todos nosotros, hermanos. Y de ahí todas las cosas riesgosas por las cuales todos podemos pasar. Pero un niño que sabe definir entre lo bueno y lo malo es un niño que está obedeciendo. Es un joven que está obedeciendo. Es un joven que está siendo instruido por sus padres. Es un joven que pasa tiempo con sus padres. Donde los padres están invirtiendo tiempo también con ellos. Si obedecen a sus padres, los hijos van a escoger mejores compañeros, mejores amigos, ¿no es cierto? Si los hijos obedecen a los padres, no van a caer en vicios, no van a caer en malas costumbres, no va a haber ruina, no va a haber enfermedades feas, venéreas, feas. ¿Me explico, hermanos? Si tú les estás instruyendo, la crianza y disciplina, hermanos, que tenemos con nuestros hijos como padres, debe de llevar todos los valores espirituales. ¿Te das cuenta? Entonces, hijos desobedientes y que no honran a sus padres, significa tristemente, hermanos, una ruina para la familia. ¿No es cierto? Significa dolores de cabeza, significa tragedia ahí en tu casa. Y como decía, hermanos, si está mal en tu casa, va a estar mal ¿en dónde, hermanos? En la sociedad. ¿Va a afectar a otros compañeros? ¿Va a afectar dentro de la iglesia? De verdad, hermanos, y en la mañana les daba un consejo a ustedes: cuiden a los niños desde pequeños, no los dejen con cualquier persona. Cualquier persona compra la mente de tus hijos con unas palomitas, con un refresco, con un chocolate, los atrae y hace de ellos lo que quiera, hermanos. Aquí pasa lo mismo, ¿es cierto? Si nosotros, hermanos, no cuidamos de nuestros hijos, no solamente ellos pueden ser atrapados por una sociedad corrupta, sino que ellos ahora pueden enseñar a otros la maldad. ¿Te das cuenta? Aún dentro de la iglesia, hermanos. Debemos ser listos como padres, que sepan aún con quiénes están sus hijos relacionándose, si hay influencia positiva, si tus hijos están creciendo por medio de otros hermanos también, aún dentro de la iglesia. Entonces, la promesa de Dios, hermanos, de recompensar la obediencia todavía está vigente. Está en el Nuevo Testamento. Si obedecemos, si nuestros hijos obedecen y honran a nuestros padres, está vigente la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? ¿Están de acuerdo? Está vigente hoy en día. No eches, papá, por tierra estas instrucciones que Dios le está dando a tus hijos. Ayúdale bajo este texto a tus hijos y enséñales obediencia y honra a los padres. Y va a haber muchas menos dificultades en la crianza y en tus relaciones padre e hijo. Va a ser de bendición para toda tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, piénsenlo de esta manera. Y después vendrá un texto ahí donde dice: y vosotros padres, ahí está la relación hijos-padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
veremos si lo trabajamos para el próximo domingo por la tarde. Mientras tanto, ¿quién tiene deseos de trabajar con sus hijos? Están chiquitos tus hijos, están chicos tus hijos. Hay que trabajar con ellos. Hay que trabajar, hermanos. ¿Quién tiene hijos adolescentes? Que esos hijos te dicen, no, ya no, mamá. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Ya no es así. Papá, hermana, Dios tiene poder para ayudar a cambiar las vidas de estas personas. Y aún hijos más grandes, hermanos. Dios tiene poder para hacerlo. Entrega tu vida primeramente tú como padre al Señor. Decía en la mañana, pide perdón. ¿Por qué no le pedimos perdón al Señor? Señor, no he hecho lo correcto. No he llevado la instrucción correcta a mis hijos. Desde muy pequeño me es rebelde. Señor, ayúdame. Y quiero ser un padre ejemplar para mis hijos. Una madre ejemplar para mis hijos. Hay mucha tarea ahí, hermanas. Hay mucha tarea ahí, papás. Hay que trabajarlo. Señor, bendice este tiempo que estuvimos juntos aquí. Y Padre, te pido que trabajes en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón. Porque como padres, Señor, a veces exasperamos a nuestros hijos. No les enseñamos, Padre, y les exhortamos conforme a tu palabra, conforme a tus promesas, conforme a tu dirección, Señor. Pero sabemos, Padre, que en tu misericordia nos das la oportunidad de retomar el camino para trabajar con nuestros hijos. Y, Señor, pongo a todos estos padres que están aquí, que sean de influencia a ellos, que modelen una vida ejemplar y que tú te glorifiques, Señor, cuando un padre está guiando a sus hijos. En Cristo te agradezco, Señor, y nos ponemos en tus manos. Amén.